Muy feliz día del bautismo, de la fiesta del bautismo del Señor a todos, hermanos, hermanas. Con esta fiesta concluye, como escuchábamos en la munición de entrada, el tiempo de Navidad, este tiempo tan hermoso. Y de alguna manera, el hecho de que esta sea la fiesta con la que concluyen estos días de celebración nos da una pauta, nos da una pista, y es que todo lo que hemos vivido y celebrado, la encarnación del Verbo, su nacimiento en carne mortal, la fiesta de la Sagrada Familia, la manifestación, la Epifanía a todos los pueblos, todo esto de alguna manera se concreta y se nos entrega a nosotros por medio del bautismo. El Señor se bautizó para nosotros. Es un signo visible de lo que quiere realizar en cada uno de nosotros. Y por eso, celebrando el bautismo del Señor, pues como otras veces, varias veces nos ha repetido el Papa Francisco justo en esta celebración, anima a todo el pueblo de Dios a recordar y actualizar su propio bautismo, ¿verdad? Hace unos días he participado en la celebración de una profesión religiosa, de unos votos perpetuos, y varias de las personas que me estáis escuchando habéis hecho esos votos en vuestra vida y otras os estáis preparando para ellos. Y la Iglesia entiende que la profesión religiosa es como un llevar a plenitud la consagración bautismal. Lo que recibimos en el bautismo y empezamos a vivir en el bautismo, en las profesiones religiosas se lleva como a su último extremo. Es una especial consagración que parte del bautismo. Y pensaba yo, bueno, pues esto puede iluminar, ¿no? Esta luz puede ayudarnos al resto de los miembros del pueblo de Dios a vivir nuestro propio bautismo. En una profesión religiosa, como bien sabéis, se hacen votos de obediencia, de pobreza y de castidad. Es decir, se consagra y se entrega, se ofrece la voluntad. Ofrezco mi libertad, Señor, para abrazar tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, en todo, en mi vida. Deseo no tener más posesión, más propiedad que tú, Señor, como mi riqueza, y por eso no pongo la seguridad en mis posesiones, en mis dominios, en lo que tengo, sino que todo mi tesoro es ser del Señor. De ahí el voto de pobreza. Y la castidad entendida como una entrega del corazón, de los afectos, para que el Señor sea el centro del afecto de la vida, ¿verdad? Los bautizados estamos llamados todos a vivir de alguna manera el que no hagamos nuestra voluntad, sino que nuestras elecciones, la orientación de nuestra vida esté marcada por la voluntad del Padre, como Jesús, ¿verdad?, que dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad?, expresada especialmente en ese momento dramático de Getsemaní. Estamos llamados también a que los bienes materiales no sean nuestros dueños, sino que seamos nosotros los que soberanamente vivamos las cosas, los bienes, en tanto en cuanto, decía San Ignacio, nos ayudan a vivir nuestra condición de hijos amados de Dios. Esta es la frase que destaca en esta liturgia, ¿verdad? Se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. De ahí también que los bautizados estemos llamados a vivir nuestro afecto, nuestro amor, empapado, sumergido, injertado en el amor de Dios. En nuestro bautismo también nosotros hemos sido sumergidos
en las aguas no del Jordán, sino en las aguas eternas del amor de Dios, para que se realicen en nosotros dos realidades. Una, morir al hombre viejo, morir a la criatura vieja, a la criatura del egoísmo, del pecado, de la avaricia, de la vanidad, de la soberbia. Por eso, en el bautismo por inmersión, ¿verdad?, en el que se es sumergido completamente, se visualiza de un modo más elocuente que estamos llamados a dejar en esas aguas todo lo que no es de Dios y todo lo que nos aleja de Él, el pecado. Es el Cordero de Dios que viene a vencer, a sanar, a limpiar el pecado del mundo. Por eso, hoy es un buen día para pedirle al Señor: Señor, fui bautizado hace unos años, no vamos a decir cuántos, no hace falta, fuimos bautizados hace unos años, pero yo hoy necesito que sigas purificando mi vida, que la sigas limpiando del pecado, que la sigas convirtiendo. Y después de ese movimiento de descenso, de morir, de dejar en las aguas bautismales todo lo que es sucio, todo lo que nos aleja de Dios, el pecado, levantarnos a una vida nueva, que es la vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece en las tres lecturas que hemos escuchado. El profeta Isaías anuncia, profetiza, que un enviado de Dios, él mismo en su Hijo, será ungido por el Espíritu Santo. En la segunda lectura, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro decía que todo comenzó cuando el Hijo de Dios fue ungido con el Espíritu Santo, cosa que ha aparecido de nuevo en el bautismo. El Espíritu Santo es el que actualiza y vivifica nuestro bautismo. Por el bautismo, queridos hermanos, todos nosotros fuimos ungidos como sacerdote, profeta y rey. Esta fue la oración que el sacerdote realizó con nosotros, ungiéndonos con el crisma en la cabeza, ¿verdad? No lo recordamos, pero lo hemos visto en otros bautizos en los que hemos participado. Estamos llamados a ser sacerdotes, todos nosotros, es decir, a poder vivir nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios, que lo que realizas, que lo que vives, que lo que sufres, que todo tu haber y poseer, toda tu vida, sea un culto agradable a Dios. Aparece también en la carta a los Romanos, San Pablo dice: ofreced el sacrificio agradable, el culto agradable, que es ofrécete tú mismo, hermano. Esta es tu forma, nuestra forma, de que todo el pueblo de Dios vive sacerdotalmente, ofreciendo la vida, ordenando las realidades temporales hacia el designio de Dios, hacia el reino de Dios. Y por eso reinamos, sacerdote, reyes. ¿Qué significa reinar? ¿Qué significa ser reyes desde el punto de vista bautismal? Que las cosas no me dominan, que yo no soy para las cosas, sino que las cosas son para mí. Es un buen momento para revisar cómo me relaciono con las cosas, con el tiempo, con los bienes, con todo lo que existe, que es bueno porque viene de Dios y nos lo ha dado Dios para llevarnos a Él. Pero a veces hay muchas realidades en las que en vez de ser rey, soy esclavo. Soy esclavo y nos dominan muchas realidades, desde los bienes materiales a los que a veces les damos el corazón, hasta la fama o el nombre u otras realidades. Estás llamado, hermano, hermana, estamos llamados cada uno de nosotros a ser soberanos, a estar por encima de esas realidades y de esos bienes y vivirlos libre y soberanamente. Estamos llamados a ser profetas, es decir, a anunciar la verdad. Decía el profeta Isaías en la primera lectura
que ha venido a anunciar la justicia con la verdad. Se unen las dos cosas. Vivimos en un mundo que reniega de la verdad, que no cree en ella, que ya ni siquiera se encarga de negarla, sino que simplemente la omite, la ignora. Nosotros estamos llamados a vivir como sacerdotes, profetas y reyes, sumergidos, injertados en la vida nueva, habiendo sido purificados del pecado para vivir en la vida del Espíritu. Y esto todos los días. El bautismo no es un hecho del pasado, es un hecho presente. Estamos llamados a vivir como hijos amados de Dios hoy, como soberanos hoy, como piedras vivas, como templos del Espíritu Santo hoy. Esta realidad, este bautismo ha traído miles de beneficios a la vida del mundo y a la vida de la Iglesia. Dejadme que comparta con vosotros solo dos y con esto termino. Hoy se cumplen exactamente 75 años del primer cursillo de cristiandad que tuvo lugar en la historia. Un 7 de enero del año 1949, en Mallorca, un grupo de jóvenes, acompañados por algún sacerdote, realizaron un cursillo en el que, actualizando y viviendo su bautismo, se vieron llamados a ser evangelizadores, a ser apóstoles. Bautizados, laicos, que viven su vida bautismal como sacerdotes, profetas y reyes, anuncian la buena nueva al mundo y hoy, cursillos de cristiandad, no sé en cuántos países del mundo está, pero está en el mundo entero, y ha traído una vida de renovación a la vida bautismal. Y damos gracias a Dios por ello y seguimos pidiendo para que lo siga haciendo. Hace apenas 4 semanas, comenzó la Ultrella, es decir, el grupo de cursillistas de cristiandad en nuestra parroquia. Es decir, esto sigue vivo y sigue dando frutos. Y otro ejemplo de cómo el bautismo, cómo la vida de la gracia en los hombres y mujeres de hoy produce frutos abundantes. Anoche participaba en un concierto, en un concierto de un grupo de música de jóvenes cristianos que se llama Hakuna y que apuesto a que habéis oído hablar de ello. Ir a un lugar donde tienen lugar muchos conciertos de muchos tipos distintos y ver lleno el estadio, el Wizzing Center, con 15.000 personas cantando al Señor, alabándole, bendiciéndole, pues no deja de ser un signo de mucha esperanza en este mundo en el que vemos, efectivamente, que se aleja de Dios, pero quien se acerca y quien vive su bautismo, quien vive su amistad con Cristo, la adoración, la entrega y el anuncio, ahí hay vida y hay frutos. Y esto es una llamada a cada uno de nosotros a decir, Señor, también en mí, también en nosotros, también en nuestra Iglesia, aquí en Cienpozuelos. Le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que nos alcance esta renovación. No hace falta volver a bautizarse, lo que hace falta es vivirlo actualizadamente hoy. Señor, que escuche tus palabras, soy tu Hijo amado, en quien te complaces, que me das tu Espíritu para que viva la vida nueva, muriendo a la vida del pecado. Que María Santísima nos alcance a cada uno de nosotros, que somos hijos suyos, esta gracia. Que así sea.